Un saludo a todos los que nos siguen en Verdades Convencionales. Estamos iniciando este nuevo ciclo sobre temas urbanos y problemáticas urbanas. Mi nombre es Carlos Revilla. Estoy acompañado del experto en temas urbanos, el sociólogo René Pereira Morató, quien nos va a ayudar este día a trabajar sobre un tema que en el lenguaje cotidiano es muy común para todos, pero que muchas veces no sabemos diferenciar. ¿Cuál es la diferencia, René, entre ciudad y lo urbano, o entre ciudad y proceso de urbanización? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por invitarme para compartir algunos puntos de vista que espero sean un aporte para el debate y la reflexión. Quisiera partir porque hoy día el tema territorial está concitando una relevancia en la reflexión y en la discusión. Cuando hablamos del tema territorial, no solamente nos estamos refiriendo a los aspectos físicos, sino fundamentalmente al accionar y a la influencia de los actores en su espacio físico. Y uno de los elementos que hoy día vemos es el elemento de la globalización que está influyendo en estas transformaciones territoriales en las que Bolivia también no se halla exenta. Hay dos elementos que marcan estos cambios territoriales de esta sociedad moderna. En primer lugar es la expansión urbana. Las ciudades están expandiéndose, creciendo en sus áreas de desborde. Las ciudades tienen salidas y eso es lo que vemos. Ese es un elemento, la expansión, pero el otro es que la globalización quiere tomar asiento fundamentalmente en las ciudades y no en el campo. Y esto está produciendo una crisis de la estructura agrícola fundamentalmente. Estos dos elementos, la expansión y la crisis agrícola, van a permitir cuestionar severamente ese viejo concepto de lo rural afincado a las actividades agrícolas y lo urbano a las actividades de comercio y terciarias y de servicios. Por lo tanto, hoy día, el nuevo concepto rural-urbano, por supuesto que tiene que superar drásticamente dos elementos. El concepto demográfico cuantitativo, que no sirve sino para los efectos funcionales y administrativos, y el otro elemento dicotómico, aquí el campo y aquí la ciudad. Hoy día tenemos que hablar, gracias a esta crisis agrícola y a esta expansión, como elementos prácticamente que han roto las fronteras rurales urbanas, y hoy día podemos hablar de un trasvasije de elementos rurales y urbanos que, aunque mantienen algunas características, están generando una nueva territorialización. A esto quiero referirme con dos elementos que me parecen sumamente ricos para el debate. El primer concepto es el debate de la ruralización y el otro concepto es el de la periurbanización. Cuando hablamos de la ruralización nos referimos no a esa extensión, ¿verdad?, del migrante rural que llega a la ciudad, sino fundamentalmente que es la influencia de la ciudad en el campo. Y esto hace que entonces, sobre todo en ciertas partes, la actividad agrícola deja de ser esencial para convertirse en una más de un conjunto de otras actividades económicas gracias al influjo de las ciudades en el campo. Por un lado. Y por otro lado, el concepto de periurbanización, que no es sino la influencia del campo en las ciudades. Cuando hablamos de periurbanización, nos estamos refiriendo a la ruralización de las ciudades. De esto quisiera hablarte un poquitito más adelante. En esta lógica tan dinámica entre campo y ciudad, ¿siguen siendo pertinentes estos conceptos que definen pequeña ciudad, ciudad intermedia y ciudad grande en criterios demográficos o de cantidad de población? ¿Sigue siendo pertinente? Yo creo que no.
Cuando hablamos de un sistema de ciudades, lo que tendríamos que preocuparnos no tanto de clasificarlas, si esta ciudad es pequeña, si esta ciudad es mediana o intermedia, o si esta ciudad es grande, sino el corazón de este sistema de ciudades debe ser la interconexión y cómo realmente están vinculadas o no dentro de un sistema de ciudades. Cuando hablamos de sistema, nos estamos refiriendo a esa vinculación de los elementos con el todo. Y realmente es eso lo que tendríamos que preocuparnos en un sistema de ciudades, más que ese elemento clasificatorio que no ayuda mucho. Claro, evidentemente, el sentido común nos dice que una ciudad chica, no es verdad, no es lo mismo que la ciudad de Santa Cruz, que es la primera ciudad de Bolivia. Viacha no se puede comparar a la ciudad del Alto, evidentemente para eso sirve. Pero lo que tenemos que preocuparnos en la perspectiva de una política es en la integración, en la vinculación, en la interconexión entre todas las ciudades, pero no solamente entre ellas, sino fundamentalmente con el campo. Tú sabes que muchas veces nuestros conceptos definen nuestras acciones, y en ese sentido, dada esta interrelación, esta complejidad rural, urbana, que ya no nos permite marcar barreras específicas o claramente delimitadas entre campo y ciudad, ¿es posible abordar una política de ciudades solamente concentrada en las ciudades del eje? ¿O es posible abordar una política, o es más bien más pertinente abordar una política urbana nacional? Sí, bueno, estamos cuestionando muy fuertemente la actual manera de proceder con las discusiones de la política urbana, ¿no? El discurso oficial habla de una política del sistema integral de ciudades y no está tomando precisamente este reto de comprender todas esas vinculaciones inexorables entre el campo y la ciudad. Ellos quieren hablar de un sistema de ciudades seguramente para hacer proyectos en las ciudades y no para realmente asumir el desafío complejo de esta vinculación. ¿Qué es lo que queremos pues con la política urbana? No queremos solamente enlosetado, calles o proyectos urbanísticos. No queremos una urbanización de proyectos. Queremos realmente que la urbanización sea un contribuidor para el desarrollo. Eso es lo que queremos, para el crecimiento económico y para el desarrollo. Por lo tanto, yo creo que nos hace falta ver cómo realmente las ciudades se convierten en ciudades productivas, y estas solamente pueden estar siendo tales, ¿no es verdad?, cuando están totalmente vinculadas, yo creo, con los entornos, con las influencias, en este caso urbano-urbanos o rural-urbanos también. En esta lógica, parece que más que de venir de una definición administrativa, una definición demográfica, la lógica de la urbanización en Bolivia tiene que ver con la gente moviéndose del campo a la ciudad, porque en el campo ya no puede tener todos los medios para subsistir, hacia las periferias urbanas o hacia ciudades del eje, o incluso hacia ciudades del exterior, digamos, a emplearse en talleres de costura, me imagino en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Lima, en Gamarra, y la gente movilizándose permanentemente. Tenemos los elementos conceptuales, metodológicos para abordar la complejidad de estos desplazamientos de la gente y cómo está definiendo o redefiniendo las fronteras entre el campo y la ciudad. Sí, yo creo que tenemos parcialmente los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, estudios migratorios, estudios de flujos migratorios están marcando estos dimensionamientos del origen, del tránsito y del destino. Entonces, en esa medida es aceptable. Lo que todavía falta en estas metodologías es ver, no es verdad, los retornos, la dinámica que se procede, porque no es tan lineal el proceso de movilidad humana. La población humana realiza miles de trayectorias motivadas por elementos familiares, elementos de salud, elementos de muchas razones, y por lo tanto entonces hay una movilidad que es muy difícil sea comprendida solamente a través de este flujo lineal. Un estudio de movilidad, un estudio migratorio es muy lineal y no agarra, digamos, la complejidad. Por lo tanto, creo que hace falta
otro tipo de metodologías, ¿no es verdad?, que acompañen, además del estudio de flujos, un estudio de carácter cualitativo para comprender las subjetividades. ¿Cuáles son los ámbitos que debería abordar actualmente, en función de la reflexión que acabas de hacer, la política urbana? ¿Dónde concentrarse? ¿En las periferias? ¿En la relación campo-ciudad? ¿En las ciudades intermedias? ¿En las áreas metropolitanas? Yo creo que evidentemente las áreas metropolitanas tienen que ser definitivamente un objeto de política urbana. Solo un dato, el 58% de la población urbana reside en solo 5 ciudades bolivianas: Santa Cruz, El Alto, La Paz, Cochabamba y Oruro. ¿Ya? Solo en 5, el 50%. La gran mayoría de la población solo en 5 ciudades. Las ciudades intermedias apenas eran, según el censo de 2012, 1.9 millones de habitantes de los 6.9 de población urbana. Entonces las ciudades intermedias están bien ideológicamente tratadas, pero todavía no es de hecho, de facto, algo que realmente en sí tiene mucha preocupación. Entonces, en este momento, el debate de la política urbana está mirando a las metrópolis y está mirando el sistema de ciudades y básicamente las ciudades intermedias. Pero hay un olvido fundamental, que es el olvido, la exclusión, la segregación a las periferias urbanas. Y realmente mal dato. ¿Por qué? Porque nadie puede negar que la expansión urbana se está dando no precisamente en las metrópolis. Las metrópolis incluso están ralentizando su crecimiento. La gran expresión urbana se está dando en las periferias. Las ciudades crecen por estos cordones, este acordonamiento que se sucede en las ciudades. Ahí llegan los migrantes, ahí llegan los multilocales, y por lo tanto ese tiene que ser un objeto principal de la política urbana, sobre todo los esfuerzos de construir ciudadanía. Y no es que nosotros tengamos que enseñarles a cómo ellos tienen que ser ciudadanos, sino que también seguramente tenemos que aprender mucho de esas soluciones, de esos imaginarios, de esas estrategias, porque probablemente ellos son más ciudadanos que nosotros, porque participan más en la cosa urbana, en la cosa pública, que por ejemplo en urbanizaciones como las de Irpavi o las de Achumani, donde hay un desconocimiento y hay cero participación entre todos los urbanitas. Por lo tanto, yo creo que tomar el desafío de la política urbana es enfrentar periferización, ciudades intermedias y ciudades grandes, pero ¿para qué? Para contribuir al desarrollo nacional. Es urbanización y desarrollo, y no urbanización per se. Me surge una última pregunta, René, en términos de gobernanza en este contexto, y me pongo a pensar si todo el marco institucional de participación, control social, autonomías y gobernanza para atender esta dinámica actual es suficiente, es pertinente o necesitamos ajustarlo. Sí. Todavía descentralización, autonomía es un reto enorme que tenemos que enfrentar. No es fácil. Yo creo que lo que estamos viendo, sobre todo en las periferias, son proyectos puntuales. Me refiero a ciudades de verdad, ¿verdad? Que está muy bien, algo hay que hacer, pero yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Tomar a las periferias, ¿no es verdad?, dentro de esquemas autonómicos y de descentralización. Conferir mucha importancia a los ciudadanos. Las periferias son también ciudad y también hay ciudadanos, y por lo tanto ellos tienen que ser capaces y empoderados de enfrentar los grandes desafíos y que incluso, digamos, tenga la capacidad de tener recursos para programar y planificar sus prioridades. Muchas gracias, René. Creo que estas reflexiones son muy importantes para plantear el horizonte de los estudios urbanos y de las acciones precisamente para enfrentar esta problemática tan compleja. Esperamos que les haya gustado el programa. Si es así, denos like, compartan con sus amigos y suscríbase a Verdades Convencionales. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.